Bienvenidos a Marí Cocina. Hoy les traigo una receta muy sencilla y básica, sobre todo en la cocina mexicana. Un delicioso arroz blanco. Espero les guste. Vamos a empezar lavando el arroz, que en este caso es una taza. Lo voy a poner en este colador bajo el chorro del agua para quitarle todo el almidón. El agua al principio saldrá blanca, ya que está eliminando todo el almidón, y después de un ratito el agua ya sale transparente, como pueden ver. Lo voy a escurrir muy bien para que se seque lo más posible, por eso es lo primero que hago cuando voy a preparar arroz. Lo dejaré sobre la misma taza medidora. Para que nos quede más rico, vamos a agregarle una calabacita italiana mediana, que vamos a cortar en cuadritos pequeños. También le voy a agregar una zanahoria cortada en cuadritos. Aquí es al gusto. Pueden agregarle elote, rajas, apio o algún otro ingrediente que les guste. Voy a utilizar un poco de cebolla, unas 2 rebanadas cortadas en cuadritos pequeños, así como 2 dientes de ajo que le dan un riquísimo sabor al arroz. En caso de que prefieran, pueden moler la cebolla y el ajo en media taza de agua. A mí me gusta ponerlos picados finamente. Generalmente yo preparo solamente una taza de arroz y utilizo esta cacerola que tiene profundidad, ya que el arroz al cocinarse se esponja mucho. Cuando tengo invitados y preparo más cantidad, utilizo una cacerola más grande, pero que también tiene profundidad, y ambas tienen tapa. Esto es importante tomarlo en cuenta al escoger la cacerola en la que se preparará el arroz. Aquí ya tengo mi cacerola en el fuego y voy a agregar un poco de aceite de semilla de uva. Pueden usar cualquier aceite. Tenemos el fuego medio alto. Cuando el aceite ya esté caliente, se agrega la cebolla y vamos a acitronar por unos segundos y enseguida agregaremos el ajo y revolvemos constantemente para que no se quemen. Como están picados muy finamente, se doran muy rápido. Así que agregaremos ya el arroz, que ya está muy bien escurrido e incluso ya se ha secado. El arroz no queremos que se dore y cambie de color, solo lo vamos a sofreír en el aceite por unos segundos. Para cocinar una taza de arroz necesitamos 2,5 tazas de agua o bien caldo de pollo, que le da un sabor riquísimo. Aquí tengo calentando 2,5 tazas de caldo de pollo para agregárselas calientes al arroz. Mientras vamos a agregarle la zanahoria y revolveremos para que se vayan integrando los sabores. Enseguida agregaremos la calabacita y continuaremos revolviendo solo por unos 2 minutos aproximadamente. Miren qué rico se ve y el aroma aquí es delicioso. Para no bajarle la temperatura al arroz, pondremos las 2,5 tazas de caldo de pollo hirviendo y esto ayuda también a que se cocine muy rápido. Un tip importante al cocinar el arroz es que al agregarle el líquido no se debe revolver mucho para que no se bata, así que solo revolveré muy brevemente para despegar los arrocitos de la cuchara y los que se quedaron en las paredes de la cacerola. Y como el caldo de pollo ya está condimentado, solo agregaré un poco de sal y nuevamente revolveré ligeramente. En este momento pueden verificar el sabor y si le hace falta agregarle un poco de sal. Yo ya tengo las medidas muy bien checadas. Bajaré la flama a fuego bajo y taparé. Solamente han pasado 14 minutos y prácticamente ya no tiene agua. Y como pueden ver, quedó perfecto y no se batió. Lo voy a dejar un minuto más en el fuego bajo y enseguida apagaré y lo dejaré reposar tapado por unos 10 minutos más antes de servirlo. El arroz ya reposó, pero aún está caliente. Ahora vayamos a los resultados. Voy a pasarlo a esta fuente para llevarlo a la mesa. Y a pesar de que aún está muy caliente, quiero que vean cómo quedaron los granitos muy esponjados y totalmente despegados. Vean qué delicioso se ve.
Serviré un poco en este plato para que puedan apreciarlo mejor. Este arroz queda riquísimo y vean qué bonito y colorido se ve con la calabaza y la zanahoria. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado la receta y se animen a hacerla y disfrutarla. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Suscríbanse a mi canal para ver más recetas deliciosas y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos en la siguiente receta.